Jesús. Jesús. Exacto, Jesús es el Hijo de Hombre que aparece en Daniel 7, a quien se le da dominio, el reino, el poder, la gloria. Eso demostrándonos una cosa, que llegará el momento en el cual ya todo dejará de existir, lo que vimos en Apocalipsis 21, a los que llevamos temprano. Y que precisamente nos enseña eso, que va a llegar el día en el cual quien va a ser el rey de este mundo, hablo del mundo del planeta Tierra, y que cuya capital del universo vendrá a transformar este lugar, va a ser Jesús. Jesús con su poder va a venir y a hacer nuevas todas las cosas. Y como decía Apocalipsis 21, Él promete que así va a ser. Y les pregunto, ¿Dios cumple con sus promesas? ¿Ustedes qué opinan hasta el momento? Amén. Sí, Dios cumple. Amén. Claro que sí. Dios cumple con sus promesas. Así es, Dios cumple con sus promesas. Por eso es que es tan importante, mis queridos hermanos, que entendamos. Y miren que hasta el momento, con la profecía, Dios lo ha cumplido. ¿Cierto? Dios ha cumplido fielmente con las profecías que hemos visto, tanto de Daniel 2 como de Daniel 7, ya que ustedes pueden ver, ustedes han podido dar cuenta de que es una sola profecía. Y vamos a hacer un pequeño recorderis. Vamos a hacer un pequeño recorderis aquí. ¿Quién fue el que tuvo el sueño de Daniel 7? Daniel. Daniel. Muy bien. Entonces, avanzamos. Recordemos esto. A ver, la cabeza de oro de la estatua de Daniel 2 ¿se compara con quién? En Daniel 7, ¿con qué bestia? Babilonia. Con león. Babilonia. Con el león. Sí, con el león. Y tenía unas características. ¿Alas de qué? De águila. Alas de águila. Muy bien. Y como ustedes pueden verlo en pantalla, representa a Babilonia del año 605, porque recuerden que en 605 Nabucodonosor comenzó su reinado. ¿Cierto? Recordemos eso. Nabucodonosor comienza su reinado en el 605 y se termina con Belsasar en el año 539, que es precisamente también cuando al león se le quitan las alas de águila y se para como en forma de hombre. ¿Cierto? Ese es el cambio que iba a ir el final del reino de Babilonia. Y ahora seguimos con el pecho de plata, que representa ¿qué reino? Medo-Persia. Los medos y los persas, así es. Medo-Persa, ¿cierto? El imperio medo-persa. Que comienza con el año 539, cuando Darío llega a conquistar a Babilonia, y es Ciro el Grande quien es el regente para ese entonces, el rey como tal. Darío simplemente era un gobernador. Luego, con la muerte de Ciro, Darío ocupa su lugar. Pero entonces ya sabemos que aquí ya podemos observar que el pecho de plata junto con el oso que aparece, ese oso que comía carne, que usaba y que hacía de todo, y que tiene un costado más alto que el otro, también es el imperio medo-persa, ya que muestra su poder entre los persas más superior que el de los medos. Y eso es historia, hermanos, eso es pura historia. Luego seguimos con el leopardo, ¿cierto? Leopardo que ¿con qué metal se compara? Con el bronce. El bronce que precisamente era el vientre y muslos de la estatua de Daniel 2. Y las características del leopardo es que tenía ¿cuántas cabezas? 4 cabezas. 4 cabezas. Ya que ya sabemos que el imperio griego, después de la muerte de Alejandro Magno, fue tomado por sus 4 generales, los cuales mataron a la familia real de Alejandro Magno y tomaron el poder, y cada uno distribuyéndose a los diferentes 4 puntos del imperio y dominar desde allí. Por cierto, desde ya les adelanto cuáles eran los nombres de los 4 generales griegos, ¿cierto? Que era Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Eran los 4 nombres de los generales que gobernaban el imperio griego para ese entonces. ¿De qué año a qué año fue? Bueno, va desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo.
pero debido a la decadencia y a la inmoralidad de los griegos, este reino también cayó. Recuerden lo que decía el libro de Profetas y Reyes. Dios probó a cada uno de estos imperios, y cada vez de que estos imperios caían en la inmoralidad o caían en la degradación moral, pues caía este reino y lo dominaba otro. Y para ese entonces llega la famosa Roma imperial, que es ese monstruo feo. ¿Cierto? Es ese monstruo feo, irreconocible, no existe uno así. Y que se compara con qué parte de la estatua y qué metal. Las piernas. Las de hierro. piernas de hierro. Muy bien, las piernas de hierro. Y que precisamente este animal, esta bestia irreconocible que para Daniel era espantosa, tenía dientes de qué metal? De hierro. De hierro. O sea, si ven que todo se asemeja, todo como que tiene la misma concordancia. Y miren, la Roma imperial comienza desde el año 168, cuando conquistan al imperio griego, antes de Cristo, y termina en el 476 después de Cristo. Vale la pena destacar que aún después la Roma imperial continuó como tal como imperio, pero que obviamente ellos ya no dominaban como tal, pero sí serían los César. Fue hasta después, hasta el año 538 después de Cristo, que nació el otro poder, ¿sí? Recordemos esto. ¿Alguien me recuerda qué son esos 10 cuernos y esos 10 nombres que están ahí? Son tribus ¿Las tribus qué? bárbaras. Las tribus bárbaras, ¿cierto? De esas 10 tribus que están ahí, ¿cuáles fueron los que cayeron? Los que fueron destruidos. ¿Cuál de todos esos 10 fueron las 3 naciones que cayeron? O las 3 tribus bárbaras que cayeron, que fueron destruidas. Los bardos. ¿Los que, perdón, Manalo? Los vándalos, los érulos y los trogodos. Eso, los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Precisamente, mis queridos hermanos, los ostrogodos fueron destruidos o cedieron en su asedio a Roma en el año 538, y a partir del año 538 comienza la otra parte de esto, que es la Roma papal, que aunque comenzó su influencia en el 476, hasta el 538 tomó el dominio de todo. Sí, o sea, ya tomó el dominio de lo político, tomó el dominio de lo académico, tomó el dominio de todo, y ahí es cuando comienza la hermosa época, y también la que algunos historiadores mencionan como la Edad Oscura, de la Edad Media. Sí, y luego sería la Edad Feudal, entre otras cosas. Entonces, aquí aparece la Roma papal, y se le llama Roma papal, ¿por qué? Porque con la caída de los César, con la caída de los emperadores, ahora el Papa era el máximo pontífice de todo el imperio, y era el que dominaba las decisiones políticas y también religiosas del imperio romano. Y es así que se llama la Roma papal, y también los historiadores lo llaman la Edad Media, también, o la Edad Oscura, que es cuando precisamente la iglesia comete el error de tomar el dominio del conocimiento, del arte, el dominio de los avances científicos. Tanto así que fue en esa época en la cual a Galileo Galilei le hicieron retractarse por decir que la Tierra era redonda. Sí, y a todos los artistas, a todos los que cantan algunas canciones, todo tenía que girar en torno a la religión y a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Por eso se le llama la Edad Oscura por los científicos, porque fue la edad en la que el conocimiento no pudo avanzar. Y tanto fue así también la Edad Oscura, que la Biblia estaba en un idioma. ¿En qué idioma? ¿En qué idioma estaba la Biblia? ¿Cuál era el idioma de la iglesia para ese entonces? ¿Cuál? ¿Perdón? En griego, me imagino. No, no estaba en griego. En latín. En latín. Y tanto era así que las misas se decían todo en latín. Todo era el idioma de la iglesia, porque consideraba que la iglesia, el latín para la iglesia, el latín, que por cierto era el lenguaje de los romanos,
el latín era un idioma santo y puro, pues, para ese entonces, y viendo que yo creo que muchos de ustedes alcanzaron a estar en misas en latín, ¿cierto? Entonces, esa era la cuestión. Por eso era tan tremendo de que una persona se levantara y tradujese la Biblia del latín al idioma del pueblo. Eso era considerado sacrílego, herético, profano. ¿Por qué? Porque consideraban que el latín era un idioma así. Ahora, es este motivo de lo que estamos viendo en esta partecita, que la Iglesia Católica se considere como romana y apostólica, ¿cierto? Católica, apostólica y romana. ¿Por qué? Porque vienen de Roma, nacen de aquí, nacen del Imperio Romano, de los César, y nacen de allí para entonces a partir de ahí dominar. Y eso es, no estoy hablando de cosas de religión, estoy hablando de cosas de historia. La historia nos muestra esos pasos. Y usted puede mirar la historia. Después de que cayeron los César, después de que fueron destruidas esa figura de los emperadores, ahora fue precisamente el Papa que empezó a dominar al mundo, a gobernarlo y a influir sobre las otras naciones. Y aunque comenzó, como ustedes pueden verlo en la profecía de Daniel 7, como un cuerno pequeño, luego superó en tamaño a todos los demás. Y eso es lo que vamos a ver en ese entonces. ¿Qué características tenía el cuerno pequeño? ¿Alguien me puede decir qué características tenía el cuerno pequeño y con qué parte de la estatua se puede comparar? ¿Con qué parte de la estatua de Daniel 2? El cuerno pequeño hablaba grandes cosas. Ajá. Tenía ojos y boca. Tenía ojos y boca, con la que hablaba grandes cosas. ¿Y con qué parte de la estatua? Con las piernas, los pies. Los pies, sí, porque las piernas no. Las piernas es del imperio de los emperadores, pero los pies sí, que eran de barro y de hierro, aún mostrándonos que saldrían de Roma, porque la Roma imperial era de solo hierro, pero con la llegada pues de esta última época de la Roma papal, se llama así debido al nacimiento de los papas como tal. Entonces es ahí en los pies donde comienza la cosa y podemos darnos cuenta que a partir de ahí ninguna nación se unió como tal para dominar el mundo. Y sí lo intentaron, pero no pudieron. Por ejemplo, Hitler lo intentó, pero no pudo. Stalin también lo intentó, Lenin lo intentó con su famosa Guerra Fría y tampoco pudieron. ¿Sí? Porque eso ya es profecía, hermanos. Ninguna nación, así se unan a la ONU, a la OTAN, a la OEA, al Grupo de las Américas, así hagan lo que quieran, no se van a unir nunca porque, además de ser profético, nosotros podemos entender que cada presidente y cada nación busca siempre el beneficio suyo, ¿cierto? Entonces, por esa razón también esta profecía se cumple de esa forma. Muy bien, vamos entonces a avanzar. Hermana Ruth. Ellos nunca se van a unir, ministro. Ni No, al final. Nada se van a unir porque proféticamente se ve. O sea, proféticamente podemos observar que aunque hagan alianzas, aunque hagan de todo eso, siempre va a haber discordias y siempre va a haber desacuerdos que los van a mantener divididos, así como no se puede unir el hierro con el barro. Pero lo que uno ha escuchado no, yo no le quiero contradecir, sino algo que uno siempre escucha que al final cuando llegue la orden de la ley dominical, todos se unirán. Por eso se aliarán, pero no quiere decir de que van a estar unidos en todo. Siempre van a estar divididos por fronteras, siempre van a estar divididos por culturas, siempre van a estar divididos por diferentes cosas, pero sí, proféticamente está escrito eso, pero lo que está hablando aquí, este capítulo no está hablando de eso, sino que lo que está apuntando es que nunca van a poder unirse como el mundo, como tal. Por eso es que eso que algunos mencionan, que va a llegar el momento en el cual va a haber un líder que unirá a todo el mundo y que todo el mundo estará bajo la orden de él y que solo habrá una moneda y que todo eso no es del todo cierto, porque si no lo han podido en todos estos años con la ONU, con la OEA, con todas esas cosas, mucho menos al final, cuando cada uno estará buscando sobrevivir
a las plagas del Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, sí llegará el momento en el cual todos no se unirán en un propósito, pero no se unirán como nación. ¿Y se unirán con qué propósito? Destruir a los hijos de Dios. ¿Y qué va a motivar eso? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Recordemos un poco de lo que estuvimos mirando Daniel. Dijo así Daniel: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Eso fue lo que leímos al final ayer, pero quiero profundizar un poco en esto. El cual será diferente a todos los otros reinos, y que toda la tierra devorará, trillará y espesará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán ¿cuántos reyes? 10. ¿Cuántos reyes? 10. Es que a mí por eso me encanta la profecía, y sobre todo la Biblia. La Biblia se explica a sí misma, no hay que ponerme a inventar más cosas. Se levantarán 10 reyes a los cuales los romanos consideraban las tribus bárbaras, pero realmente eran naciones, eran reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros. Y a 3 reyes derribará. ¿Y qué hará? Hablará palabras ¿contra quién? Contra el Altísimo. Contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, el dominio y la majestad de los cielos, debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y vamos a quedarnos hasta aquí, mis queridos hermanos, porque quiero explicarles aquí algo muy interesante. Recordemos que después de que llega la Roma papal, se va a levantar un reino que va a durar para siempre, ¿cierto? Y ahí cuando se sentó el anciano de días en su trono, y los libros fueron ¿qué? ¿Qué pasó con los libros? Fueron abiertos. Muy bien. Cuando dice que el anciano de días se sienta para juzgar, se sienta como juez para juzgar y se abren los libros, ya sabemos que se abre el libro de la vida, el libro de las memorias del bien y del mal, donde está registrado todo lo que hacemos, y se sientan para ver si hemos pasado la prueba o no. Entonces es ahí cuando se presenta, dice ahí, el Hijo de Hombre, al cual se le da el dominio, el poder y la gloria, porque su dominio es eterno, y que podíamos ver una semejanza con aquella piedra que no fue cortada por mano de hombre y que golpeó ¿en qué parte de la estatua, hermanos? En los pies. En los pies. Y que ustedes pueden darse cuenta que destruye todo lo de la estatua, pero que algo muy interesante que vimos en Daniel 7 es que el único en morir de las 4 bestias, ¿cuál fue la bestia que fue muerta de inmediato? ¿Cuál fue la bestia que la mataron de una vez? Pero a las otras 3 le dieron prolongación de vida por un tiempo, pero solo a esta bestia sí la destruyeron por completo. ¿Alguien me puede decir cuál fue la bestia? ¿Será que fue el león? ¿Será que fue el oso? ¿El leopardo? ¿O esa bestia espantosa? ¿Cuál fue la bestia a la que mataron? Leopardo. Adrián dice que el leopardo. Muy bien. ¿Alguien dice otra? ¿Cómo, perdón? A la bestia espantosa. Exactamente, María Isabel. A la que mataron fue a la bestia espantosa. A las otras 3 le dieron prolongación de vida por un tiempito más, ¿cierto? Pero a la bestia la mataron de una vez. A la bestia espantosa fea, de donde también sale el cuerno pequeño, ¿cierto? Y quien toma el dominio y el reino, ¿quién es? ¿Quién es el que toma el reino, el dominio, el poder? ¿Quién es el que ahora está mandando? Jesús. 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 Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? No queremos afanarnos en avanzar, sino que todo esté clarito. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. ¿Está bien? Recordemos. Bien. Avanzamos. Resulta que el comentario bíblico dice, en cuanto al tema de esa palabra de cuerno pequeño, pero que nosotros vemos que después ganaba tamaños por encima de todos,
se traduce no tanto como cuerno pequeño, sino más bien otro cuerno o uno pequeño, ¿sí? Aunque pequeño al comienzo de ese comentario, este cuerno es descrito posteriormente como más grande que sus compañeros. Se verá que esto simboliza la continuación del poder romano mediante la iglesia romana. Siempre, eso es que es importante esto. De las ruinas de la Roma política se levantó el gran imperio moral en la forma gigante de la iglesia romana. ¿Esto en qué libro aparece? Además de que el comentario bíblico lo cita o escribe esto, fue realmente el autor A.C. Flick, escrito en inglés, que dice The Rise of the Medieval Church, que en español significa el nacimiento de la iglesia medieval. ¿Sí? Aparece en ese libro que fue escrito en el año 1900 y está en la página 150. Además, hay otro autor que dice, bajo la potestad del Imperio Romano, los papas no tenían poder temporal, pero cuando el Imperio Romano se hubo desintegrado, y sobre todo que se dividió en la Roma de Oriente y de Occidente, cuando ya perdieron su dominio y todo esto, y su lugar fue ocupado por varios reinos rudos o bárbaros, la Iglesia Católica Romana no solo se independizó de esos estados en el aspecto religioso, sino que dominó también en lo secular. ¿Eso qué quiere decir? Que además de tener el poder religioso, ahora también tenían el poder político. ¿Bien? Y eso no estoy hablando aquí de religión, sino que esto es historia pura. Además, vean lo que dice. Aquí menciona otros detallitos. Vamos a ver, creo que fue un micrófono por ahí encendidito. Ya. Bien, vamos a mirar. Continúa aquí este autor, que el autor es Karl Conrad. Él dice lo siguiente. A veces, bajo gobernantes tales como Carlomagno, ahí ustedes pueden ver el año, Otón el Grande, también pueden ver el año, y Enrique III, el poder civil tuvo cierto predominio sobre la iglesia, aparentemente como dominada por la iglesia, pero en general, durante el débil sistema político del feudalismo, la iglesia bien organizada, unificada y centralizada, con el papa a su cabeza, no solo era independiente en los asuntos eclesiásticos, sino que también dominaba ¿qué asuntos? ¿Qué otros asuntos dominaba? La iglesia como tal, con el cónclave, con el papa a la cabeza. Asuntos civiles. Con los asuntos civiles, es decir, los asuntos políticos. Hubo un tiempo en el cual precisamente los papas dominaban al imperio, dominaban a todo, desde lo religioso hasta lo político. Y aún hoy está la costumbre de que cuando se va a nombrar algún rey, sobre todo allí en Inglaterra, que son los únicos reyes que existen ahora, o en España, que existen también algunos reyes, o la familia real, está como costumbre el ungir al rey. ¿Y quién es el que le entrega la corona? Pues algún obispo o arzobispo que se encuentre por allí. Porque la costumbre era que el que coronaba a los reyes, el que le entregaba el control de los reyes y el imperio, era precisamente la iglesia. Era la costumbre. ¿Sí? Ahora, dice que el cuerno pequeño tenía ojos como de hombre. En cuanto a la boca, ya vamos a hablar después, pero en cuanto a los ojos, tiene un significado interesante. ¿Qué dice? Generalmente se los toma como un símbolo de inteligencia, a manera de contraste con los bárbaros. Sí, porque los bárbaros, ahí vale la pena decir que no eran personas como también letradas, ni tampoco muy inteligentes, que digamos, porque enfrentarse a una nación como los romanos, pero la mayor parte de ellos eran analfabetos. El poder representado por el cuerno pequeño era notable por su inteligencia, su perspicacia y su previsión. De ahí que eso significan los ojos. Que iba a ser un poder, el cuerno pequeño iba a ser un poder después de los César, que iba a ser muy notable por saber cómo actuar, su inteligencia, su perspicacia, por todas estas cositas. Y además dice, esto, como ustedes pueden verlo, que dice Daniel 7:24,
que los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 de ellos, de estos reyes, de esas naciones derribará. Hace referencia a lo siguiente. De los primeros, cuando dice los primeros, habla de los cuernos anteriores. Los anteriores representan reinos seculares. El poder representado por este cuerno peculiar era de naturaleza político-religioso, unión de religión con el Estado. El papado es un reino eclesiástico gobernado por un pontífice. Esto no estoy hablando de cosas extrañas. La historia no lo muestra. Los otros reinos eran poderes seculares gobernados por ¿quiénes? Los otros reinos o los otros países eran por reyes. Mientras que Roma era gobernado, después de la caída de los César, por el pontífice romano. ¿Cierto? Ahora, Daniel 75 dice que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, la mitad de un tiempo. Cuando dice que en contra del Altísimo, está la palabra aramea letzat. Esa palabra significa helado, pero como lo dice aquí el comentario bíblico, no significa que esté al lado de él, sino que está en contra de él. Pero aquí pareciera significar además ponerse en lugar de, al oponerse al Altísimo, el cuerno pequeño pretenderá ser igual a ¿quién? A Dios. Ser igual a Dios. Y ahí ustedes pueden ver, observar otros comentarios, como el de 2 Tesalonicenses 2:4 e Isaías 14, del 12 al 14. Este poder, el del cuerno pequeño, iba a cambiar los tiempos y la ley. ¿Recuerdan? ¿Alguien me puede decir, según el Antiguo Testamento, cuál era el día que Dios había designado que se debía guardar? Y que ya lo hemos mencionado muchas veces aquí. Sábado. Sábado. Aún desde la creación, ¿cierto? Aún desde la creación misma, aún desde antes de que existieran naciones, Dios mismo le había colocado el nombre a ese día, sábado. Ahora la pregunta es, ¿existe evidencia alguna de que en el Nuevo Testamento diga que ya no es el sábado sino el domingo? No existe. No, señor. Entonces, ¿quién cambió? ¿Quién lo cambió? ¿Quién hizo ese cambio? ¿Cuándo se cambió? Papa y emperador Constantino. Sí, pero ¿cuándo se cambió? ¿En qué momento de la historia se cambió? 306 fue. Bueno, eso lo vamos a ver, pero si quieren descubrirlo, los esperamos la próxima semana para seguir estudiando el libro, ¿cierto? Como tal. Pero sí podemos observar que la Biblia no tiene registro alguno que diga que el domingo o el lunes, martes, miércoles, jueves o viernes sea el día para guardar. Obviamente, si no fue Dios y si en la Biblia no existe registro alguno de que el sábado ya no se tiene que guardar, entonces hay que ponerle ojo, porque entonces quiere decir de que hubo alguien que sí lo cambió. ¿Sí? Tenemos que pensar en eso. Pero más que eso y más que decir, es que el problema, recordemos, que no en sí no es tanto el Papa, sino es el sistema católico como tal. El sistema católico siempre ha querido y ha tenido ese problema. Y aunque durante un tiempo, por cierto, cuando lleguemos a estudiar las 7 iglesias de Apocalipsis, ustedes se pueden dar cuenta que hubo un tiempo en el cual Dios quería como rescatar lo bueno de la iglesia católica y así aparece. Y les invita a muchos, y tanto es así que aunque algunos dicen que Martín Lutero dejó de ser católico, Martín Lutero no dejó de ser católico, lo que hizo Martín Lutero fue tratar de reformar la iglesia, a volverla a lo que realmente era la iglesia, ¿cierto? Lastimosamente lo que vienen a matar, debido a que tradujo la Biblia del latín al alemán. Pero lo que queremos que ustedes vean es que el sistema católico como tal
tiene muchas contradicciones con la Biblia. Desde la creación de las imágenes, desde la institución de los lugares santos, para que la gente vaya y visite, sobre todo ahorita cuando llegue abril con lo de la Semana Santa, en cuando la gente va de peregrinación a esos lugares santos, con tal de poder estar en contacto con Dios y todo eso. Eso no es algo bíblico, eso lo instituyó precisamente fuera de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque desde Constantino empezó la cosa. Y ustedes se van a dar cuenta, y yo sé que puede que en este momento existan personas aquí que son católicos devotos. Quiero advertir una cosa, no estoy en contra de la Iglesia Católica como tal, sino que la profecía misma lo menciona. La profecía misma menciona que precisamente fue la Iglesia Católica la que quiso usurpar el lugar de Dios como tal, y tanto así que empezó a perseguir a todos aquellos que pensaban de forma diferente. Y ahí es donde se inventó la mal llamada Santa Inquisición. Es algo terrible lo que sucedió en esa época de la Santa Inquisición. Cualquier persona que pensara diferente a la iglesia o que hiciese cualquier otra cosa que fuese en contra de la iglesia, era considerado como algo profano, como algo heregético, y a muchas personas quemaron. Como les dije, Juan Hus completó la traducción que había comenzado Wycliffe, ambos son profesores de universidad en Inglaterra, de traducir la Biblia del latín en inglés. Y Juan Hus fue quien completó esa tarea porque Wycliffe murió enfermo, porque ya estaba bastante avanzado en edad. Pero Juan Hus fue quien completó esa tarea y le alcanzó a regalar la Biblia al mismo rey de Inglaterra. Pero traducir eso causó de que a él, la Iglesia Católica, lo condenase a morir en la hoguera. De ahí que Daniel mencione que iba a ser la guerra contra los santos, contra todos aquellos que no aceptasen el mensaje. Se iba a rebelar e iba a matar. A muchos los quemaron, a otros los desmembraban, a otros como a los hugonotes. La Iglesia Católica le concedió su famoso bula papal, ¿cierto? O incluso hasta el perdón de los pecados si mataban a un hereje. Y es así como los hugonotes también, que creían en la Biblia, que habían traducido la Biblia, que estaban en constante confraternidad. El Papa dio la bula papal de que cualquiera que matase a los hugonotes le iba a extender el perdón de sus pecados y no iba a tener que dar indulgencias ni nada. Y obviamente toda la nación dijo, oye, yo lo quiero, y fueron y masacraron. Se llama así la masacre de los hugonotes. Eso es historia, mírenlo allí. Los valdenses, ¿qué no decir de los valdenses? Un grupo de personas que fueron, estudiaron la Biblia y para huir precisamente de la persecución de la iglesia, huyeron a las montañas de los Alpes y escondiéndose en las cuevas, traducían la Biblia y la escribían a mano para poder compartirlas con las personas y que ellos pudieran tener la Biblia en su propio idioma. Obviamente para la iglesia eso era algo terrible, porque ¿cómo era posible que el pueblo tuviera acceso a la Biblia? Y empezaron a perseguirlos a tal punto en que llegó el tiempo en el cual los encontraron, y a viejos, madres, niños, bebés, lo que fueran, los arrojaron desde los precipicios para acabar con todos los valdenses. Y es así como empezaron a matarlos. Y esa persecución continuó por mucho tiempo, y tanto así que en Inglaterra un grupo de familias decidieron huir de la persecución papal y montarse en un barco para ir al Nuevo Mundo, que es a los que nosotros conocemos como los padres peregrinos, los cuales llegaron al Nuevo Mundo y precisamente llegaron en una época muy buena. Y al llegar allí al Nuevo Mundo y llegar en otoño, llegó pronto el invierno, y muchos de ellos iban a morir
si no hubiesen recibido la ayuda de los nativos, de los indios nativos de ese entonces, los cuales les enseñaron a cazar, especialmente un ave que era muy común en el Nuevo Mundo. ¿Qué tipo de ave era, hermanos? ¿Cuál era esa ave conocida? Muy conocida, que también nosotros la comemos hoy. ¿Alguien puede decir cuál era esa ave que enseñaron a cazar los indios a sus padres peregrinos? ¿El pavo o el pollo? El pavo. Les enseñaron a cazar el pavo y sobre todo también a aprender a cultivar la tierra. De allí fue eso lo que permitió que los padres peregrinos sobrevivieran gracias a la solidaridad y hospitalidad de los indios. Y pudiesen entonces a partir de ahí celebrar el famoso Día de Acción de Gracias. Obviamente después los padres peregrinos al formar las colonias y todo eso mataron a los indios, así les agradecieron. Pero así nace el famoso país de los Estados Unidos de Norteamérica. Y la historia sigue avanzando y sigue avanzando, o sea, eso es historia, todo lo que se estoy diciendo es historia, pero así es como se va cumpliendo la profecía. Y podemos ver entonces cómo durante toda la historia muchas personas han intentado querer que las personas conozcan la verdad y lastimosamente es el sistema católico, porque no queremos decir que las personas son malas, es su sistema de creencias, su sistema de liderar la que es negativa y precisamente es por eso que las características del cuerno pequeño se le atribuyen a la Iglesia Católica. Porque le hace guerra a los santos, quieren ocupar el lugar de Dios, incluso tanto es así que crearon el sistema de los santos o de la canonización, en donde tú puedes orarle a los santos y ellos te pueden otorgar a ti las bendiciones, siendo de que eso también va en contra del mandamiento de Dios expresado en Éxodo 20, cuando dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que sea arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que lastimosamente la Iglesia Católica cometió un error. Comenzó bien, pero terminó mal. ¿Y cuál fue el error? Crear los famosos santos, o empezar a adorar a los ángeles, empezar a adorar a otras cosas menos que a su creador. Y de esa forma quiso quitar y cambiar los tiempos y la ley. Pero ¿cuánto tiempo duraría eso? ¿Cuánto tiempo duró el dominio de este sistema político religioso? ¿Cuál fue la duración de este reino? ¿Y qué dice la historia con respecto a esto? Si quieren saberlo, los esperamos la próxima semana para juntos seguir estudiando el libro de Daniel y sobre todo la profecía del tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o como es conocida, la profecía de las 1200, de los 1200 años a los 1200 tardes y mañanas. Si quieren saberlo, no se lo pierdan la próxima semana. Este es como el suspensito aquí y que podamos disfrutar de este resto de día. Oremos, oremos.